Tengo el agrado de iniciar este cuarto evento sobre capacitación en cuanto a lectura de exámenes diagnósticos. Mi nombre es Leonel Jackson Sarabia, soy neurocirujano, trabajo en el Hospital Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa, y también pues este año me ha tocado presidir el Comité de Educación Médica Continua, que a través del mismo, en este año hemos venido transmitiendo y tratando de llevar por streaming las capacitaciones de diversos programas para la facilidad y la accesibilidad de todos. Estoy muy contento y agradecido con todos ustedes, tanto los que acuden presencialmente como los que están a través de Zoom. Como les mencionaba hace un tiempo, hubo reuniones con los comités de educación médica continua de los 27 consejos regionales de los colegios médicos a nivel de todo el Perú. Y pues estamos justamente abocando todas estas capacitaciones para que puedan ser accesible para todos los médicos en las diversas regiones, ¿no? Y por supuesto con recertificación, que también es importante para obtener nuestros puntos. Entonces, vamos a dar inicio a esta última entrega. Con respecto a los puntos válidos de recertificación a los presenciales, suma 2 puntos el diploma que se accede por haber venido a las 4 capacitaciones. Nos han estado preguntando bastante por redes con respecto a qué pasó, si falté una o solo he ido a 2. Bueno, si es que tiene 3 de 4 es permitido dentro de las reglas que nos permite el SICN, que es el Sistema de Certificación o Recertificación. Nos exige que sea pues justamente un porcentaje de cumplimiento para estándares mínimos, y no podemos tampoco otorgar el diploma con 1 o 2 presentaciones de participaciones, ¿no? Pero obviamente si es que tienen también participaciones en otros programas nuestros de los ciclos de talleres paralelos que se han venido dando, será considerado, ¿no? Quizá caso puntual, ¿no? No puedo generalizar, pero vamos a tratar de ayudar y apoyar a que la mayoría de médicos que sí falta recertificar accedan a esta situación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio el día de hoy. Hemos programado el taller de tomografía craneal en casos de neurocirugía. Quiero hacer un paréntesis con respecto a que va a haber también otro taller de tomografía craneal en casos de neurología. Es para diferenciar un poco y que todos los médicos de primer nivel de atención y cualquier colega en general pueda saber cómo leer una tomografía dentro de lo más groseramente perceptible, que no se nos puede escapar algo delicado o grave, ¿no? Para poder referirlo al especialista, para poder tener la premura del caso y actuar lo más rápido posible. Recuerden que tiempo es cerebro y que justamente dentro de nuestra especialidad, pues a veces digamos que adolecemos de esa premura y que ya llegan los pacientes cuando se ha pasado la oportunidad en el tiempo de poder intervenirlos, ¿no? Entonces, en un enfoque desde el punto de vista, digamos que de casos neuroquirúrgicos o casos que evalúa la especialidad de neurocirugía, hemos optado por este título, que también lo tuvimos que cambiar o acomodar por el tema de que se criticó en algún punto de esta emisión de estos talleres con respecto a que radiología es quien, digamos, formalmente lee o redacta los informes de estos estudios, radiografía de tórax, tomografía, etcétera, ¿no? Pero pues dejar claro que no es ninguna finalidad de hacer intrusismo interespecialidades, ni que ustedes van a salir con una clase para leer, o mejor dicho, para redactar un informe y firmarlo como si fueran radiólogos, ¿no? Esa no es la idea. Justamente en esta coyuntura en que entre profesionales estamos teniendo tanta intersección, ¿no?, con otras carreras, el médico tiene que estar un poco más empoderado en saber diagnosticar, saber referir y saber tratar las cosas que cuando no tiene al especialista a su lado, va a tener que hacerlo él. Bien, entonces, empezamos. Mencionaba, según el reglamento 75.2, el artículo 75.2 justamente es una de las funciones del Comité de Educación Media Continua,
recabar la información relativa a las necesidades del país, que permita diseñar programas de preparación médica en aquellas áreas que el país lo requiera, adecuándose a la magnitud y características de las necesidades. Es en base a este principio que justamente estamos haciendo y vamos a hacer el próximo año también muchas actividades que quizá van a sorprender un poco. ¿Qué significa leer para el contexto de este ciclo de talleres? Y para la Real Academia Española, ¿no? Aquí está. Y nos dice qué significa pasar la vista por lo impreso, comprendiendo la significación de los caracteres. Y eso impreso puede ser una placa tomográfica, ¿no? O una placa de radiografía de tórax. Significa comprender el sentido de cualquier tipo de presentación gráfica, como por ejemplo leer la hora, una partitura, leer un plano, etc. Es tan importante recordar esto del lenguaje, de la comunicación, de la codificación y decodificación, del emisor y del receptor, del mensaje y del canal que se utiliza para entregar ese mensaje, tanto como en un consentimiento informado. No nos podemos quedar tranquilos con solamente ser los emisores de una información. Voy a operar a tu paciente, le puede pasar esto, simplemente te vas. Puede ser, y la mayoría de veces sucede, que no te entiendan el mensaje, ¿cierto? Entonces debemos enfocarnos un poco más en esforzarnos en que nos entiendan ese mensaje. Y de la misma manera, hacer una retroalimentación para poder reforzar este proceso. Porque si estamos hablándonos ya de que aquí nos vamos a poner nosotros ahora, los que estamos presentes aquí, los que están escuchando a través del streaming, como decodificadores de una placa tomográfica, ¿no? Digamos que el tomógrafo codificó lo que va a obtener en el equipo y nosotros vamos a decodificar ese mensaje. No podemos simplemente interpretar a nuestro modo de parecer las cosas. Dicho sea de paso, la palabra interpretar busca en la Real Academia Española y más se refiere a lo que hace el intérprete, a emitir, a poder adoptar una situación del modo en que yo la veo. Pero lo que queremos es que se conciba el mensaje del modo en que es, no solamente en que lo vemos. Entonces, a través de esa situación, digamos, proceso de decodificación en el que nosotros vamos a entender un mensaje que está escrito en la tomografía, en la placa o en el monitor, que pantalla, que ahora vemos casi todos en los hospitales, casi tienen monitores para leer los exámenes radiológicos o los PACS, ¿no? Pues tenemos que ceñirnos a ciertos parámetros que ya están establecidos justamente para ello. No es tan fácil como aquí lo vemos, que ya la placa sale, se ven los tomogramas y está marcadito la lesión, ¿no? No es así generalmente. Pero tampoco es tan difícil porque si bien no va a estar pintado de rojo, al menos va a tener alguna coloración, ¿ya? Y hablemos que en la tomografía es importante saber qué es la escala de grises, ¿bien? Entonces, cuando tenemos tomografías impresas, de todas maneras hay una limitación en comparación a tenerlas en un CD o tenerlas en el monitor, ¿bien? Porque aquí está impreso, por ejemplo, vean, aquí están los cortes axiales, ¿no? Aquí están los cortes coronales, ¿no? Y aquí están los cortes sagitales. Para que todo esto, probablemente en un modo ahorrativo, ¿no? Este procedimiento terminó en una sola placa, ¿no? Se van a ver cosas, los cortes muy pequeños, y también entre corte y corte hay una distancia, que usualmente son 5 milímetros. Entonces ello a veces se ve afectado porque justo entre esa distancia puede haber una lesión. Bien, ¿para qué más es este taller? Para que a pesar de que nosotros ya sepamos algo y vamos a aprender cosas encontradas groseramente y que esperemos no se nos pase, vamos a tener que interactuar, ya sea con nuestro radiólogo, ¿no? Ya sea con el especialista neurocirujano, con el especialista neurólogo, inclusive con el tecnólogo, ¿no? que es el que consigue tomarle la tomografía al paciente, y poder hacer esa retroalimentación de corregir errores. Por ejemplo, la forma de hacer los cortes, ¿no? Hay una forma de hacer los cortes que tiene que estar exactamente la línea órbito-meatal, por ejemplo, ¿no? Que pase por la órbita y vaya en oblicuo hacia el meato del conducto auditivo externo.
Si no está en esa forma y está paralelo, está simplemente de frente, va a salir los ojos junto con por decir, la fosa posterior, va a salir todo deformado y no va a salir exactamente como se debe. Aquí les voy a pasar también el contenido de esta ponencia y le vamos a pasar algunos enlaces para que puedan verificar. Pueden darle clic acá y le van a poder entrar a una tomografía directa para que puedan ver lo anatómicamente normal que se puede encontrar en una tomografía. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos un aro. Ojo, para diferenciarlo del resonador, que es un túnel, prácticamente como una cueva, demora como 30 minutos a 1 hora a veces, y aquí es algo mucho más rápido, levanta la cama, entra y sale. Bien, ¿qué pasa con este tomógrafo? Tiene, como ven acá, un aro, tiene un emisor de rayos X, tiene el receptor de rayos X, y axialmente lo va a cortar cual si fuera una salchicha. Vamos a tener los cortes axiales, y esto es lo que, por ejemplo, hace mucho tiempo que recién salió la tomografía computada, era puramente TAC, tomografía axial computarizada. Bien, si bien empezaron a evolucionar estos aparatos, recuerden que alguna vez había TEM, o mejor dicho, sí, pues THM, ¿no? Tomografía helicoidal multicorte, ¿no? Y ahora ya se le conoce como TEM, sin H, tomografía espiral multicorte. Helicoidal y espiral vienen a ser lo mismo, y se refieren a que ya no van a ver solamente cortes axiales, sino que van a poder obtener los cortes sagitales, los cortes coronales, ¿no? Y por supuesto también otras reconstrucciones como la tridimensional, la vascular, etcétera, ¿ya? Y esto se debe a que el paciente ingresa a este aro, se mueve la cama en este eje, digamos horizontal, ¿no? Y esto va dando vueltas como lo están viendo aquí, y se consigue una captación de imágenes justamente en espiral. No es que vaya a haber un emisor que lo corte justamente sagital ni coronal, sino que al conseguirse axialmente, dando vueltas a todo el eje del cuerpo, este emisor de rayos, se va a conseguir información riquísima que, dependiendo del tomógrafo, de 64 cortes, 120 cortes, 256, etcétera, ahora ya de 320, se va a hacer mucho más fino y mucho más posible de obtener imágenes reconstruidas tridimensionalmente. Lo típico es encontrar esto, ¿no? Su cabezal para el tomógrafo. Aquí tenemos un inyector para en el caso de que se utilice angiotomografía o lo que se llama angioten. Bien, el gantry, y aquí es un tomógrafo portátil. Este tomógrafo portátil, pues, por ejemplo, hay en la UCI Almenara, ¿no? Que llevan hacia el paciente que ha sido operado y en vez de llevarlo al paciente hacia el sótano, donde a veces está usualmente el tomógrafo, llevan el tomógrafo, lo ponen en su cabeza, le toman y sacan, ¿no? Es portátil. Esto en Argentina, en Buenos Aires, hay una unidad que tiene un móvil de ACV, o sea, está deambulando el móvil en la calle y si es que hay algún ACV llaman al toque y lo llevan. Y en la ambulancia misma le están tomando su tomografía, ¿no? Y lo llevan para tratar a su unidad. Entonces, vamos a comparar, ¿no? Porque ya también está, dicho sea de paso, antigüita las tomografías, pero bien necesarias todavía, ¿no? Y satisfacen completamente, inclusive en algunos casos, más que la resonancia para ciertos diagnósticos, ¿bien? Comparado con un televisor que está así, sin señal. ¿Ya? Este punteado de gris es algo similar a lo que estamos viendo acá, ¿ya? E inclusive tenemos que ver la diferenciación de la sustancia gris y blanca y la sustancia gris. A veces nos trae artefactos, ¿no? Como que a veces también la tomografía tiene artefactos, ¿no? Inclusive un poquito llamativos, ¿no? Entonces, todas estas variedades de la tomografía no pueden hacernos desesperar y tenemos que comprender muy bien toda esta grisacidad
para poder recordar de que todo está con parámetros medidos. Y para ello, la tomografía nos va a dar luces de lo que es la densidad, ¿verdad? Como la resonancia nos da de intensidad. Las unidades Hounsfield son un numerito que le asigna la computadora al lugar o a la zona que está justamente tomografiando. Entonces, el aire, por ejemplo, tiene menos 1000 unidades Hounsfield, o sea, es súper hipodenso, ¿no? La grasa tiene de menos 100 a menos 40, el agua es el punto neutro, digamos, el cero. El líquido cefalorraquídeo, ¿no?, que es ya un líquido un poquito diferente al agua, pero muy parecido, va entre 0 y 20. ¿Y por qué a veces se pone un poquito más hiperdenso? Cuando se infecta, cuando tenemos algún problema de hemorragia intraventricular, etc. La sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no?, tienen una diferencia bien, digamos, fina, ¿no? Pero es 20 a 35 la sustancia blanca y la sustancia gris de 30 a 40. O sea, en realidad, un poquito, o al revés, ¿no? Porque es más blanca la sustancia gris y un poquito más negra la sustancia blanca en la tomografía. Ojo, ¿ya? La sangre, de 55 a 75, la calcificación mayor de 150, el hueso es 1000, ojo, opuesto a lo del aire, vean, ¿ya? Y un cuerpo extraño metálico mucho más de 1000. Por ejemplo, un clip de aneurisma, ¿ya? Por ejemplo, una malla de titanio que se coloca en el cráneo. Entonces esto vamos a encontrar. Y si ustedes exploran un poquito con su mouse en el monitor, en el PACS que tengan, el CARStream, etcétera, hay algunas formas, poniendo la D y señalando el mouse, de justamente percibir y que te dé el número de unidades Hounsfield, la misma imagen, la medición. Es cuestión de ponerse a jugar y explorar cada plataforma de estas imágenes PACS. Entonces, acordémonos de esto. Y, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Aquí el aire, menos 1004 Hounsfield unidades, ¿no? El hueso, miren, más 1041, ¿no? Porque el hueso, pues, súper blanco, ¿no? Aquí tenemos 3 unidades Hounsfield, ¿no?, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí hay una calcificación, ¿no? Aquí tenemos un poquito de quizá los plexos coroideos, ¿no? Y aquí el parénquima cerebral. Bien. Entonces, para poder interpretar una tomografía es importante conocer la anatomía. Y en esta anatomía tenemos que recordar que en las capas de cuero cabelludo inclusive podemos encontrar alteraciones, ¿no? Debemos recordar que hay músculos de la cabeza. Debemos recordar que los huesos tienen su peculiaridad. El cráneo, que nos ha sido tan difícil estudiar en anatomía, recuerden, con los agujeros, etcétera. Las meninges, que son 3, pero que visualizamos más que todo la dura madre, si es que en algunos procesos infecciosos se puede visualizar un poco más porque captan contraste, ¿ya? Y el encéfalo. ¿Qué constituye el encéfalo? Porque algunos pueden llamarle también tomografía de encéfalo, ¿no? Otros me dijeron tomografía, bueno, craneal, como le hemos puesto, y tomografía cerebral, claro, ¿no? Yo no le voy mucho a llamarle tomografía cerebral, porque no solamente te ve el cerebro, sino te ve el tronco encefálico y te ve el cerebelo, que tronco encefálico, cerebelo y cerebro constituyen al encéfalo, esos 3. Y el tronco encefálico, a su vez, se divide en 3, ¿verdad? El mesencéfalo, o pedúnculo cerebral, la protuberancia anular, o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, o médula oblonga, ¿cierto? Y después ya sigue la médula espinal hacia abajo. Entonces, este encéfalo, pues, lo más, digamos, resaltante que vamos a siempre buscar usualmente problemas es el cerebro, ¿no? El sistema ventricular, ¿no? La irrigación y el drenaje venoso, ¿ya? La irrigación arterial, por supuesto, ¿no? Y el drenaje venoso, que son los senos. Vamos a hablar en un momento de ellos. Y aquí una mnemotecnia que nos habla de las capas que tenemos que llegar hasta, por ejemplo, el cráneo, ¿no? La piel, por skin, el tejido conectivo, que tiene arterias superficiales,
la aponeurosis, que nosotros en neurocirugía utilizamos mucho el término galea, ¿no? Hematomas subgaleales, por ejemplo. Cuando suturamos, la galea nos es muy importante para sostenerlo, la sutura, ¿bien? Porque a medida que ustedes, digamos, ingresan, por ejemplo, en la parte bicoronal, prácticamente no hay músculo, pero está esa galea, y la galea es la aponeurosis de ese músculo, que viene del occipito al frontal. Entonces, es una capa fuerte que se puede afrontar y que nos ayuda mucho para poder regirnos a los planos anatómicos. El tejido alveolar laxo, que tiene venas periósticas, ¿no? Y el periósteo. El periósteo también, que cuando los que hayan ayudado en su internado a neurocirugía, se tiene que pelar del huesito, ¿no? Para poder hacer la perforación del cráneo, y también nos puede servir como un tejido de, inclusive, tapar los defectos de la dura madre. Nos ayuda mucho. Entonces, todos estos son el scalp, ¿no? Y así, de esta manera, se puede visualizar. En cuanto a esos músculos de la cabeza, son visibles en la TAC solamente el temporal, que a veces ese sí es el voluminoso y muy sangrante, y tenemos que disecarlo y replegarlo hacia abajo para después reponerlo, porque también es un músculo masticatorio que es importante. Si lo dejamos sin suturar, a veces se puede quedar el paciente sin masticar, ¿ya? Occipito frontal, que es el que va a dar justamente un vientre frontal, una galea aponeurótica en el medio y un vientre occipital, hablando del eje fronto-occipital, ¿no? O sea, antero-posterior. Y aquí lo vemos. Por eso es que cuando ustedes vean que aquí se hace una incisión, ¿no? O más o menos por acá, para colocar una válvula, por ejemplo, aquí, y el neurocirujano a veces de frente se va hasta el hueso, y abre, no es que sea malo, sino que ya sabemos que ahí no hay pues músculo que sangre mucho, y de frente la galea nos va más bien a ayudar como factor de recuperación después de la sutura, cuando tengamos que regresar y afrontarla, ¿no? Saben que el cuero cabelludo es muy sangrante, y esto se puede visualizar también en la tomografía como acúmulos de hematomas subgaleales. Bien. Los huesos, pues, ya lo conocen, ¿no? Solamente recordar dentro de la visualización de la base del cráneo, que está organizado por fosas, 3 fosas importantes. Aquí la vemos también, ¿no? Y si es que queremos ser un poquito imaginativos, les comentaré que hay como una escalerita aquí, ¿ya? Si me acompañan en esa imaginación, podemos ver que esta es la fosa anterior y que se deposita acá, ¿quién? El lóbulo frontal, ¿no? Con nervio olfatorio, etc. Aquí está la fosa media, ¿no? Donde está justamente la silla turca, con la glándula hipófisis, y acá atrás está el cerebelo. Bien, el cerebelo. O sea, no hay cerebro en la fosa posterior. Por eso es que cuando se llama un tumor de fosa posterior, estamos hablando de tronco encefálico o cerebelo. Bien, no hay afectación cerebral allí. ¿Ya? En cambio, aquí, ¿quién está depositado? Aparte de la hipófisis, que está en el centro, en medial está la hipófisis, pero en los laterales está ¿quién? El uncus del hipocampo, que pertenece al lóbulo temporal, ¿cierto? Que son estos. ¿Ven? Aquí, como un puño, que justamente son estos uncus del hipocampo, los que cuando tenemos un TEC y un hematoma epidural por acá, van a ejercer ese puño y van a ir y aplastar aquí a unos nerviecitos, que son el tercer par craneal, y le produce por afectación de este tercer par craneal una midriasis, ¿no? Midriasis, que va a traducirse en la anisocoria casi, digamos, específica del hematoma epidural, ¿no? Entonces, esto recordémoslo mucho porque nos va a servir. Recordemos que aquí están los cortes de la tomografía. Entonces les mencionaba que hay un patrón de corte órbito-meatal, ¿sí? ¿No? Y esa misma paralelidad debe seguirse durante toda la calota. Recordamos también que la irrigación, ¿no? Viene por la arteria cerebral posterior, coroidea, la arteria cerebral media y arteria cerebral anterior, para que cuando tengamos los territorios que están afectados, ya sea por un infarto, ¿no? Que lo ve más en la especialidad de neurología,
o ya sea por un derramamiento, sepamos qué arteria es la que está comprometida o alterada, ¿ya? En cuanto a los medios de contraste, nos va a realzar el contraste los vasos sanguíneos, ¿no? Las meninges, ¿no? La glándula pineal, la hipófisis, plexos coroideos, y cuando el líquido cefalorraquídeo esté, digamos, alterado y la barrera hematocefálica permita que pase ese contraste, se va a teñir los tumores, los granulomas tuberculosos, ¿no? Las inflamaciones, los abscesos, ¿ya? Y en algunos casos los infartos. Bien, ¿cómo reconocemos fácilmente, como tip, una tomografía contrastada y una que no es contrastada? Porque dice bajito con contraste, sin contraste. No, ¿verdad? Tenemos ahí, digamos, un truco de irse al famosísimo polígono de Willis. Y en el polígono de Willis, pues debe estar, aquí no está este corte justamente, pero estos, digamos, trayectos blanquitos son vasos sanguíneos. Esto en una tomografía sin contraste no se ve, ¿ya? Si se ven aquí como hileras, estas aquí arañitas vasculares que son el contraste que está metiéndose dentro de los vasos sanguíneos, esa es una tomografía contrastada, ¿ya? Después vamos a ver diferencias. ¿Y cuándo pido una sin contraste y una con contraste? Ya que yo vengo de un hospital de emergencias, les diré que allí más pragmáticamente tenemos que todo lo traumático generalmente sin contraste. Y todo lo que es espontáneo o clínico o médico, ¿no? Le llamamos médico a lo que no es quirúrgico, ¿no? Con contraste, ¿no? O que tenga más cronicidad o que no sea tan agudo, de manera general, ¿no? Sin contraste, por ejemplo, las malformaciones congénitas como las ausencias de cuerpo calloso en los niños, ¿no? No refiriéndose aquí a las malformaciones arteriovenosas, ¿ah? Las malformaciones arteriovenosas están acá, en alteraciones vasculares, junto con los aneurismas, ¿no? Las infecciones, como les mencionaba, los granulomas tuberculosos muy confundibles con un glioblastoma multiforme, que es un tumor, y que en algunas ocasiones se opera, digamos, por quizá no haberse percatado de que pudiera tener el antecedente epidemiológico tuberculoso, cuando esta situación pudiera tranquilamente recibir sus 11 pastillas y no necesitar ningún tipo de cirugía. Bien, pero esto se confirma más con una resonancia, ¿ya? Procesos inflamatorios como abscesos, infecciones, etcétera, ¿no? Y la sin contraste, pues, que es la que más tenemos como de batalla más rápida, no requiere la creatinina famosa que nos pide, ¿no? el tecnólogo, ¿no? Los traumatismos, los TEC, los hematomas, derramamiento de sangre, los ACVs, ya sea hemorrágico, blanco o isquémico, negro, ¿no? La hidrocefalia, que es ver el sistema ventricular que está mucho más grande, más dilatado, ¿no? Etcétera. Entonces, ya para empezar a ver el proceso de la toma, tenemos que este es el topograma. Este es como una especie de mapa de la placa que comienza con este topograma justamente para que en algunos casos te estén inclusive numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿no? Para que vean en qué corte están. Por ejemplo, en el corte de acá, pues no vamos a ver el ojo, ¿no? Porque está acá. Entonces, tenemos que recordar de que también, les comento, ayer justo me topo con el sistema de emergencias y referencias y estábamos tratando de referir a un paciente que había tenido una hemorragia intraparenquimal por una malformación arteriovenosa, ¿no? Y quien le manda la foto en este sistema de referencias y contrarreferencias al hospital que va a recibirlo, le manda con los cortes de acá arriba, por decir, ¿no? Donde no se veía el sangrado intraparenquimal, no se veía la malformación arteriovenosa, prácticamente le estaba mandando una foto de un cerebro sano, ¿me entienden? Entonces, qué importante es saber, ¿no? Todos los que estamos implicados en estas referencias, los médicos generales, los médicos de las otras especialidades, los jefes de guardia que no son especialistas en neurocirugía, ¿no? No es algo que tenga que llamar a un especialista para poder saber que tienes que mandarle la mancha al menos, pues, ¿no? Para que puedan detectar y de esta manera aceptarla, porque si no, no la aceptan y se puede perder una vida por eso. Ya hablando de la parte normal, pues vemos la integridad del cráneo, ¿no? Vemos el seno sagital superior, la hoz del cerebro, la hoz se refiere a esto, todo lo que está justamente separando el interhemisferio, o sea, el izquierdo del derecho, la densidad de la sustancia blanca, la densidad de la sustancia gris, vean, ¿ves? Y todo esto es el centro oval, ¿no? Que anatómicamente, pues, lo conocemos así.
el seno sagital superior, que viene por acá encima, ¿no? Viene toda la parte superior. Hay otro también seno sagital inferior, espacio subaracnoideo, el lóbulo frontal, tenemos el septum pellucidum en el medio de los dos ventrículos laterales, bien, el putamen pálido, la cápsula, acá ya tenemos que también ya imaginar un poco, ¿no? Plexo coroideo, glándula pineal, ¿no? Porque anatómicamente tienen que estar allí, ¿no? A veces no se logra ver exactamente la diferencia, que sí la pueden apoyar con la medición de las unidades Hanfield. Bien, el vermis cerebeloso, ¿no? El seno longitudinal. A veces acá el seno se logra posar aquí todo blanquito así, un poquito más blanquito, todo el seno. Y lo confunden con un hematoma subural, por decirlo, ¿no? Y se viene, y en el otro lado también está así. Entonces, es el seno transverso, ¿no? En algunas ocasiones se ve así. Y esto es lo que, pues, en libro tú encontrarías, ¿no? La diferencia, ¿no? La cápsula, brazo anterior, posterior, rodilla, claustro, putamen, etcétera, ¿no? Que ya lo vamos a dejar esto para comparativamente con esto, en sus casas lo podamos comparar, ¿no? Yéndonos más hacia basal, ¿no? Ya llegando a la silla turca prácticamente, ¿no? Encontramos, pues, la cresta frontal que junto con el peñasco, el temporal y las estructuras que tenemos aquí como una pared, un muro, ¿no? Cuando un paciente se golpea en la parte occipital y hasta tiene fracturas acá, puede que no tenga lesión hemorrágica aquí, sino en frontal y temporal, que son los más estadísticamente afectados para contusiones cerebrales. Y en neurocirugía le llamamos contusión cerebral, no al hecho de golpearse nada más, sino que contusión significa sangre, ¿ya? Contusión cerebral significa sangradito en frontal, en temporal, etcétera, que es más frecuente, ¿ya? Acá vemos el cuarto ventrículo, que también a veces está colapsado, y eso es un riesgo, porque si está colapsado, ¿qué pasa? El sistema de drenaje está obstruido, y todo lo de arriba, el tercero y los dos primeros ventrículos, se van a empezar a dilatar más, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la arteria basilar, que está delante del mesencéfalo, ¿no? Y tenemos que esa arteria basilar en algunos casos pues, puede tener un aneurisma, ¿no? Que se puede ya estudiar. Y acá se ve el músculo, vean, ¿eh? El músculo temporal. ¿Ya? En algunos casos pues, se ven ahí hematomas subgaleales. Y vamos al corte sagital. El corte sagital, pues tenemos siempre que visualizar, en este caso les he puesto dos, uno lateral en el que está el ojo y otro medial. En el medial tenemos aquí la hoz, ¿no? Tenemos esta estructura que separa cerebro de cerebelo. ¿Cómo se llama? El tentorio, ¿no? O tento, que le llaman algunos. Entonces, por aquí tenemos también, subiendo, ven acá, se ve el seno venoso longitudinal superior, ¿no? Y tenemos estructuras pues como la hipófisis, aquí tenemos también la visualización del lóbulo frontal, mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, ¿no? Y el mesencéfalo también, como dijimos que se llama pedúnculo cerebral. ¿Por qué? Hay que diferenciarlo de los pedúnculos cerebelosos, que el cerebelo tiene como cuerdas que envía hacia el mesencéfalo, pedúnculo cerebeloso superior, hacia la protuberancia anular, pedúnculo cerebeloso medio, y hacia el bulbo raquídeo, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? ¿Y esta qué cosa es? Es como una carpita, es como una banda de circo, como una, ¿cómo se llama? Carpa de circo, el cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo que en sagital se ve de esta manera, ¿ya? Y a la parte lateral, pues el ojo, ¿no? Tenemos aquí también el tentorio. ¿Y esto qué cosa será? Un cisticerco, una hemorragia. Si le ponemos las unidades Hanfield, vamos a ver que es una calcificación. Y esa calcificación usualmente corresponde a los plexos coroideos, ¿no? Plexos coroideos dentro de los ventrículos laterales. Aquí está, ¿ven? El 4. ¿Ya? Entonces, también vemos las circunvoluciones aquí, que son importantes reconocerlas y verlas, no perderlas de vista, porque si no las vemos, hay probable sospecha de edema cerebral, ¿no? O de otras cosas. Bien, y aquí nos vamos al corte coronal. En el corte coronal, pues, podemos ver también los ventrículos laterales. Se ve aquí un poco más el tercer ventrículo, que se ve de esta manera,
¿no? Cuando en el corte axial se ve un poquito más redondito. Bien. Tenemos también la arteria basilar que se ve con las justas, aquí, en este caso está dando una curva, ¿no? Aquí está la arteria basilar así, ¿no? El ventrículo lateral, ¿no? Que ya hemos visto acá, que son los dos, 1 y 2, la simetría entre ellos es importante, ¿ya? Ver que no sean del mismo, digamos, de diferentes tamaños exageradamente hablando, ¿no? Y otro corte coronal más atrás, justamente ya este es el cuerno occipital del ventrículo lateral, o sea, yéndose hacia atrás. Aquí tenemos también de nuevo el tentorium, aquí está el cerebelo, el cuarto ventrículo, ¿no? Y tenemos las circunvoluciones de la corteza. Bien. Y esta es la hoz. Ahora la vemos de frente a frente, la hoz cerebral. ¿Ok? Y este es el seno venoso longitudinal superior, que lo estamos agarrando ahora de un corte prácticamente frente a frente. ¿Cuáles son también variantes de la normalidad? Hay algunas variantes anatómicas, ¿no? Que no necesariamente significan que está una enfermedad instalada. Debemos conocerlas para evitar errores diagnósticos y exámenes innecesarios en algunos casos, ¿no? Asimetrías por mal posicionamiento del paciente también, los benditos artefactos que ya hemos visto, ¿no? Que a veces nos juegan una mala pasada. Aquí, por ejemplo, que vemos que están diferentes del tamaño de un ventrículo lateral con el otro, ¿no? Esto es algo común, pero dependiendo de la clínica del paciente o por qué te estamos tomando la tomografía, tienes que evaluar, ¿no? Si que estás sospechando, por ejemplo, de que el paciente tiene una neoplasia, ¿no? Y tiene un problema neurológico y le estás tomando la tomografía por eso, entonces esto te tiene que hacer pensar de que puede hacer que haya oculto por acá, ¿no? Una metástasis, ¿no? De ese foco neoplásico primario. Entonces, allí justificaría pedirle el siguiente paso de una tomografía contrastada o de una resonancia, ¿no? Para poder descartar estas metástasis. Pero si es un TEC y no vemos sangre, ¿no? Y no tiene ningún otro problema neurológico y le has tomado la tomografía solo por el TEC, pues encontrar esto no tiene mayor repercusión, ¿ya? También hay que buscar elementos que produzcan efectos de atrofia regionales y calcificaciones de los plexos coroideos que se ven aquí, ¿no? Más común en ventrículos laterales, ¿no? Que pueden confundirse con sangre dentro del ventrículo o quistes de neurocisticercos, ¿no? Aquí también, por ejemplo, vemos es una calcificación de origen dural, de la dura madre pegado a la hoz y paredes de los senos venosos, ¿no? Aquí los que se llaman también volumen parcial. Si alguna vez han escuchado al radiólogo que dicen, no, eso no es nada, es un volumen parcial. Se refiere a que esto puede ser la cumbre de un pico, por ejemplo, pico que viene desde más abajo, ¿no? Como estructura ósea, y que se eleva hacia arriba y solamente puedes ver el ápice, ¿no? Y esto puede ser lo que estás viendo acá. Tienes que seguirlo nada más. Bajas hacia basal y encuentras el hueso, eso era una parte, un volumen parcial del hueso que estaba proyectándose desde abajo hacia arriba, ¿no? Como por ejemplo la crista Galli que hace eso, ¿no? Aquí también, por ejemplo, estos probablemente sean los pilares de lo que van a conformar aquí la silla turca. Aquí, por ejemplo, tenemos un extremo del ventrículo lateral, que es esto, ¿no? Y nos pareciera que, como acá no está, o en que también hay, ¿no? Pudiera ser una lesión, pero no, se trata del mismo ventrículo que hizo acá, dio la curva y que esto es volumen parcial de esta estructura de acá. Seguramente si le damos el corte más arriba o el corte más abajo, encontraremos que de eso se trata. De igual manera aquí los plexos coroideos nuevamente, ¿no? Que también se pueden ver así a lo largo cuando tiene bastante, digamos, volumen de los plexos coroideos, pero que no constituyen una patología. A otros artefactos en fosa posterior de endurecimiento del rayo que le llaman, ¿no? La parte técnica, digamos, del proceso de la toma, se ve así, ¿no? Se ve de esta manera. Inclusive aquí, por ejemplo, podría confundirse y sospecharse de una contusión hemorrágica temporal izquierda, ¿no? Pero se trata de estos artefactos, ¿no? Regiones temporales también presentan artefactos, pueden confundirse con contusiones, como dice, y también pueden confundirlos con gliomas de bajo grado, ¿no? Esto, claro,
pudiera tratarse un glioma y decir, te voy a tomar la resonancia para descartar, ¿no? Todo depende de también la clínica. Para eso justamente está la unidad del correlato clínico imagenológico. Son visibles en un solo corte, generalmente, para identificarlos, y no tienen efecto de masa, ¿ok? Eso es importante. Si tuvieran efecto de masa, si se ven más de un corte, ahí sí tenemos que parar la oreja. Granulaciones aracnoideas. Producen indentaciones en la tabla interna del cráneo, como vemos acá, que también puede sospecharse de metástasis. Muy frecuentes en la escama occipital y no deben confundirse con lesiones secundarias, ¿ya? Entonces, vamos viendo un poco más de estas tomografías y ya vamos a la parte, digamos, típica, ¿no? Clásica, que es justamente la que al menos quiero y necesitamos que todos identifiquemos apenas lo veamos, ¿no? Y para eso, pues, son los más conocidos, el hematoma epidural y el hematoma subdural, ¿cierto? En el ámbito de un TEC, ¿no? De un traumatismo encefalocraniano, que es muy frecuente, que puede llevarse la vida del paciente muy fácilmente y muy rápido, si es que no se tienen las medidas necesarias. Entonces, ya que tengo esta imagen aquí de medición, recordaré también que ustedes deben haber tenido cuando han estado llevando la clase la medición que antes se hacía con la placa tomográfica en el negatoscopio, le medían así como está acá, ¿no? El antero, digamos, el antero posterior, el izquierdo derecho, y lo multiplicaban por, ¿cómo era? Por 2 entre, o lo multiplicaban entre, perdón, lo dividían entre 2. ¿Cierto? O sea, era A por B entre 2. ¿Se acuerdan? Era una dimensión que corresponde a que dividirlo entre 2 es como multiplicarlo por 0.5. Y ese 0.5 es la distancia que hay entre corte y corte. O sea, 0.5 centímetros corresponde a 5 milímetros, que son la distancia que hay entre corte y corte axial. ¿Ya? Pero ahora ya podemos agarrar esto axialmente y la ponemos también la sagital y simplemente multiplicamos las 3 dimensiones, ¿no? Teniendo las 3 cortes, o en la computadora también. Ahora en la computadora hay para sacar área, para sacar el volumen, entonces ya eso como que está pasando un poco a la historia, ¿no? Pero es algo importante que lo sepamos y que recordemos cómo llegar a un volumen, porque hay estándares, como por ejemplo, en algunos consideran 25 centímetros cúbicos, otros 35, el límite como para que sea quirúrgico, un hematoma. Bien, entonces eso es importante que lo recordemos. Y pues aquí tenemos el hematoma subdural, ¿no? Ver que, por ejemplo, aquí justamente corresponde, ¿no? a una cisura y que se mete pues debajo de la dura madre y comprime el cerebro de manera que genera un edema cerebral tan grande que desvía la línea media terriblemente, ¿no? Esto definitivamente es de indicación quirúrgica, hasta en este caso podría decir solo viendo la tomografía, si es que he visto que el paciente al menos se mueve, ¿no? O al menos tiene reactividad, porque si no tampoco puede superar un paciente que ya está en las O3, ¿no? Porque ya puede haber pasado su tiempo. Entonces, en estas situaciones es tan llamativo, tan grande y tan fuerte como el hematoma epidural, que es el que usualmente más le tenemos miedo, por su rapidez, porque es una arteria la que está comprometida, aquí generalmente es una vena, ¿no? Recordamos eso. Y entonces, todo ello pues viene a constituir cosas importantes que tenemos que recordar, ¿ya? A ver, para los que les gusta el deporte, lo reconocemos como el típico lente biconvexo, ¿no? El lente biconvexo, que también está acá, por ejemplo, ¿no? Y que puede ser un balón de rugby, y que lo identificamos de esa manera, exacto queda. Entonces, esto es un clásico hematoma epidural o extradural, ¿ya? Y ya que les hablo de extra, que algunos me dijeron, ¿qué cosa es extradural? También existe el término yuxtadural, ¿no? ¿Y qué es el yuxtadural? Tengo que confesar que es una especie de salvamento para los neurocirujanos cuando no sabemos diferenciarlo entre el epidural y el subdural. Y es la verdad, pasa porque a veces se nota tan distinto a lo clásico, o sea, no se ve así como acá,
¿ya? O no se ve como en el caso subdural, y recién te vas a dar cuenta cuando lo abres al paciente, sacas la dura madre y chequeas cómo ha sido la situación. Bien, entonces eso es algo que estoy vendiendo en mi especialidad, pero de todas maneras es importante que lo sepamos, porque existe ese término, ¿no? Claro que no es muy oficial y no está en el CIE-10 por si acaso, ¿ya? Entonces, recordemos eso. Y para los que les gustan las frutas, ¿no? Aquí tenemos, miren, ay, perdón, miren aquí, eh, si aquí, por ejemplo, se viera un poquito de ventrículo lateral, muchos ni se darían cuenta, ¿cierto? De que hay algo. Y ha pasado muchas veces, ¿no? Parece esto tan similar como lo que está acá o acá. ¿Qué diferencia le notan o qué los podría hacer guiar de que pudiera tratarse de algo? ¿No? Que el paciente se hubiera caído, que tuviera algún problema de la coagulación, probablemente su caída no ha sido hoy mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es, ¿cómo le llamaríamos? Hiperdenso, hipodenso, isodenso, ¿cierto? Isodenso, ¿a quién? Al parénquima cerebral, ¿ya? Es iso porque es similar, igual, ¿no? Y es muy confundible, y también porque recuerden que vemos aquí el centro val con sus digitaciones, ¿ven? Digitaciones que llegan máximo hasta acá, o sea, hasta por aquí. Hasta ahí está el cerebro, hasta ahí. Hasta ahí está el cerebro, ¿no? Y todo lo que está acá es hematoma subdural. ¿Y cómo lo apellidamos? Subagudo. ¿Por qué? Porque la densidad nos va a dar una catalogación en cuanto a esa periodicidad. El agudo generalmente es blanco, es hiperdenso, ¿no? Y nos traduce en coágulos conformados, duros, compactos, que aplastan el cerebro fuertemente. Como creo que acá, como esto, ¿ya? Como este. Y si fuera así, como esto de acá, ya estaríamos hablando de un hematoma subdural crónico, porque ese ya está prácticamente licuefactándose y ya no es tanto la compresión que haga agudamente, sino que se empieza a coleccionar y se llena más con la contribución del líquido cefalorraquídeo. Se confunde a veces el hematoma subdural con el higroma subdural. Higroma es contenido de líquido cefalorraquídeo, pero que se está acumulando encapsuladamente y que puede constituir una patología quirúrgica también. Aquí hay también desviolina media, hay colapso del ventrículo, ¿no? Porque tenemos nosotros un balance, ¿no? Entre estructuras, la sangre, el parénquima cerebral, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y aquí se ha sacrificado, por decir, el que se inmoló fue el ventrículo lateral derecho, ¿no? Para que pudiera caber todo eso dentro del cráneo. Entonces, siguiendo con las frutas, pues vemos acá un hematoma subdural y un hematoma epidural. Qué casualidad que este paciente justo ha tenido ambas cosas, ¿no? Lo cual puede ser benéfico como puede ser contraproducente. ¿Qué opinan? Lo vamos a ver más adelante. Esta es una clasificación para las lecturas tomográficas que tienen justamente, ya para la especialidad, ¿no? de la Traumatic Coma Data Bank, ¿no? En la cual pues tenemos lesiones que se clasifican según Marshall, ¿no? En lesión tipo 1, 2, 3, 4, y más evacuada y no evacuada. Es una clasificación que no la utilizamos tanto como la Rotterdam mucho, digamos, pero deberíamos hacerlo porque están los parámetros de investigación. Puede tratarse de una tomografía normal, ¿no? Y el paciente estar vomitando con signos de hipertensión endocraniana o signos neurológicos. En esos casos, también para el nombre que se le da es una conmoción cerebral. No hay hallazgo imagenológico, pero sí sintomatológico, ¿ya? O sea, está expresándose, pero no tiene nada, digamos, en la tomografía. Cuando hay pequeñas lesiones, lesión difusa tipo 2, ¿no? La línea media centrada todavía, ¿no? Y las cisternas también se están visibles, ¿no? Pero hay una pequeña lesión aquí, ¿no? Esto blanquito es una contusión hemorrágica, un poquito de sangre que se ha derramado, y cuando hay la lesión difusa tipo 3, es edema cerebral, no se ven las cisternas, vean, las cisternas son la parte negrita que está por acá y que justamente entre digamos, circunvoluciones,
se puede visualizar y que acá ya no se ve. Prácticamente no hay diferencia entre la sustancia gris y blanca y no se ven las circunvoluciones. Y la difusa tipo 4, que es la más riesgosa, ¿no? Es el swelling unilateral, que ya viene a darnos la famosa desviación de línea media, que teóricamente siempre ha sido y se sigue manteniendo como 5 milímetros, la de la decisión quirúrgica. Entonces aquí tenemos un ligero hematoma subdural agudo acá, que puede ser pequeñísimo, pero ese, digamos, problema de lesión secundaria que ha tenido a raíz del TEC este paciente, no es tan representativo el hematoma, ¿no? Y lo que más está comprometiendo es el edema, o sea, esto, ¿no? Y cuando sucede esta situación y hay un desvío fuerte de la línea media, hay que descomprimir ese cráneo, porque se está, digamos, sufriendo en una hipertensión endocraniana y que puede llegar a un enclavamiento. El enclavamiento significa que el cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, imagínense su antebrazo, tiran un puñete fuerte y se hincha, se pone rojo. De igual manera y con mucho mayor razón, el cerebro tiene derecho a edematizarse. Y cuando se infla el cerebro, ¿por dónde creen que quiere escaparse del cráneo? ¿No? Por el único agujero que existe, el agujero magno. Entonces, todo el volumen del cerebro va a ir en contra de la parte que está basalmente inferior y se va a empotrar o se va a enclavar y se va a ajustar el bulbo raquídeo, que es el que está más inferior. Y ese bulbo raquídeo está encargado de la respiración y la circulación. Entonces te produce un paro cardíaco que es el que finalmente te lleva a la muerte, ¿no? La masa evacuada, cualquier lesión evacuada, que hay una operación, hay burbujitas de aire y al menos la línea se está reconstruyendo, y la masa no evacuada, que también en algunos casos no se puede operar, ¿no? O no hubo especialista o pasó el tiempo y no se operó, pero el paciente, no todos fallecen, ¿no? Se pueden quedar con estas secuelas invalidantes y esto se va a ir reabsorbiendo poco a poco, pero ya obviamente dejándolos en funcionamiento, el parénquima cerebral, ¿no? En cuanto a los resultados, pues los de la lesión tipo 1, según este estudio, 100% estuvieron bien, ¿no? Y los de la lesión de tipo 4, el 100% presentó hipertensión endocraniana, ¿no? Hipertensión intracraneal, porque esto después se hizo con medición PIC y todo, ¿no? Y este GOS es, ¿alguno lo conoce? ¿Ha escuchado? Si alguien les dijera Glasgow 1, Glasgow 2, ¿existe o no existe? No existe, ¿no? Y yo les digo que sí. Lo que pasa es que la escala de Glasgow tiene otra variante, o no, no es variante, sino es otra distinta, que se llama Glasgow Outcome Scale. O sea, es un Glasgow de salida, que va del 1 al 5, que no tiene que ver con la escala de coma de Glasgow, y que también se le llama así, ¿no? Es una escala de outcome del Glasgow, ¿no? Y estos, como les decía aquí, se reflejan en los resultados, o sea, en, digamos, cómo sale el paciente después de todo este problema que tuvo traumático, ¿no? Entonces, aquí está cómo sale el paciente, y aquí está que tuvo hipertensión endocraniana, ¿no? Y se ve los porcentajes de los hallazgos. De igual manera, hay otra clasificación, el puntaje de Rotterdam, de acuerdo a los signos tomográficos de los pacientes con traumatismo craneoencefálico, en la que se evalúan cisternas. ¿Qué pasa? Que como el cerebro está forrado, recordemos, de la dura madre, ¿no? Pero en los espacios subaracnoideos tenemos obviamente el líquido cefalorraquídeo que lo amortigua, lo protege, el cerebro nada en él, ¿no? Entonces, estas cisternas son unos espacios por donde, digamos, tiene para que pueda respirar, expandirse el cerebro y no estar ajustado. Entonces, cuando se edematiza, esas cisternas se reducen y desaparecen, ¿bien? Si están comprimidas o están ausentes. Se ve, si está normal, cero, si está comprimida ya es un factor de hipertensión endocraniana, y si están ausentes que está muy, muy apretado la situación, muy ajustado, ¿no? El desvío de línea media, que haya un hematoma, ¿no? Sobre todo aquí, por ejemplo, ya dan el parámetro del volumen de 25 mililitros, y si hay una hemorragia subaracnoidea o intraventricular también, ausente o presente, ¿no? Si están, recordemos que la hemorragia subaracnoidea, lo más frecuente de su etiología es la traumática.
¿no? No es la aneurismal, como todos podrían haber pensado, pero sí las encontramos con cada vez que se rompe un aneurisma, la hemorragia subaracnoidea es la que encontramos ahí. Y para los que les siguen gustando los deportes, pues además del típico lente biconvexo, tenemos también estos hallazgos tomográficos bien, digamos, peculiares, ¿no? Circulares, miren en dónde inclusive, ¿no? Cerebelo, comprimiendo el tronco encefálico, este es un frontal, ¿no? Este también es un cerebeloso, ¿no? Y aquí tenemos, este es un meningioma del surco olfatorio, que nace pues justamente cercano o en la base del cráneo, ¿no? Por el nervio olfatorio, y depende de la meninge, si empieza a crecer y no produce generalmente tanto problema, el paciente se toma a veces una tomografía porque se golpea y recién se da cuenta de que tiene un gigante tumor. Y eso también es otra cosa que debemos recordar. Hay pacientes que les duele la cabeza terriblemente, los hace vomitar, los hace tener, digamos, alucinaciones visuales, auditivas fuertes, y les tomas la tomografía, resonancia y no tiene nada, ¿no? Los que van a después pasar a diagnósticos de migraña, etcétera, ¿no? Pero hay pacientes que nunca han tenido un dolor de cabeza y tienen un tumor gigante, ¿no? Entonces, tampoco es la idea hacerle un tamizaje, ¿no?, de irradiación a todo el mundo, pero sí es importante que si tenemos alguna, digamos, relación estadística, familiar o sospechas mínimas, nos hagamos los estudios, ¿no? Entonces vamos a ver algunos casitos. Esto es un hematoma, ¿cómo le llamaríamos? Epidural, subdural, subaracnoideo. ¿Qué opinan? ¿Cuántos tipos de hematoma intracraneal conocemos? ¿Será intraventricular? No, ¿verdad? No es intraventricular. ¿Será epidural? No, no. La dura madre está por acá. Esto está adentro. ¿Será subdural? ¿Que esté encima de la corteza cerebral? No, ¿verdad? Está dentro del parénquima, en este caso, cerebral o cerebeloso, ¿no? Entonces, este paciente tiene una hemorragia intraparenquimal, ¿ya? Parénquima. Lo que algunos le llaman también, y que tampoco estoy muy de acuerdo, intracerebral, ¿no? Inclusive en el CIS está así. ¿Por qué? Porque puede ser el cerebelo, ¿no? Puede ser en el tronco encefálico. Entonces tendríamos que llamarle intratroncal, ¿no? Intracerebeloso, intraprotuberancial, etcétera, ¿no? Entonces mejor intraparenquimal y evitamos los problemas. Sí. Y este de acá, un hematoma, ¿sí? Por localización está bien, ¿no? Pero es intraparenquimal, ¿no? Sí, está dentro. Vemos que acá está la dura madre por acá, ¿no? No está comprometido ni de arriba ni de abajo, está dentro del parénquima cerebral, ¿no? Aquí también tenemos es una hemorragia. ¿Dónde está? Intraventricular, ¿cierto? Inclusive en este otro cuerno ventricular también está, ¿eh? Pero hay un componente intraparenquimal, ¿no?, que probablemente se trate en este caso de una hemorragia intraparenquimal por hipertensión endocraniana, ya que su primer estadístico de localización es los ganglios basales, y después se puede introducir hacia el ventrículo que está adyacente, ¿no? Y esa es una. Y este de acá, bueno, y acá está el nombre, la hemorragia subaracnoidea. No traje la diapositiva en la que tengo acá una arañita con su cabecita y sus brazos pero más o menos se puede asemejar aquí, y se llama aracnoidea no por esa arañita, sino porque está en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y generalmente en el espacio subaracnoideo es donde estaban transcurriendo, por ejemplo, el Valle Silviano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay en el Valle Silviano? ¿No? Donde están las cisternas, donde están los vasos sanguíneos, donde están las arterias, la arteria meningia, perdón, la arteria cerebral media, ¿no? La comunicante anterior, por ejemplo, si aquí hubiera un sangrado hacia este lado, en esta zona, sería una hemorragia subaracnoidea con una hemorragia intraparenquimal, pero que invade subaracnoidea de la zona cercana a la arteria comunicante anterior. Entonces estaríamos sospechando de un aneurisma de esa arteria. Bien,
Si fuera por acá, estaríamos sospechando de un aneurisma de la arteria cerebral media izquierda que se hubiera roto, ¿no? Y produce una hemorragia subaracnoidea. Bien, aquí también inclusive ha llegado a introducirse al cuarto ventrículo, ¿no? Y aquí que tenemos que empezar digamos, sospechar de que si se colapsa el cuarto ventrículo, empiezan a haber una dilatación ventricular superior, o sea, los ventrículos se empiezan a dilatar y por lo tanto una hidrocefalia. En algunos casos esto requiere una medida quirúrgica que es la colocación de una derivación ventricular externa, ¿no? Solo para este desencadenante de la obstrucción del cuarto ventrículo por el sangrado, ¿no? Porque se va a empezar a llenar de líquido y la hidrocefalia puede conducir a una hipertensión endocraniana y un enclavamiento, entonces tenemos que drenar. Y ojo que ahí ni siquiera estamos todavía tratando el aneurisma, ¿no? Eso es cosa aparte, ¿ya? Entonces, de igual manera aquí también tenemos una subaranoidea, ¿no? Y podemos visualizar de esa manera. Y por supuesto, ¿qué más ven acá? Ausencia de los repliegues, de las cisuras, de las circunvoluciones, hay un edema, ¿no? Un edema cerebral que por las características digamos, del derramamiento de sangre no ha localizado un lado, sino que está prácticamente edematizado e hinchado los dos lados. Por lo tanto, no hay desvío de línea media, ¿no? Pero el paciente pues debe estar muy comprometido por toda esta edematización. Y entonces pasamos también a lo que le llaman lesiones extraaxiales e intraaxiales. ¿Qué significa axial? Significa el eje, la parte central, o sea, por decir el mismo cerebro, el mismo sistema nervioso central, ¿no? Y la extraaxial se refiere a lo que está pues fuera de ello, lateral a ello, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, esto parece un meningioma que pues sale de las meninges, ¿no? De la adenoide sale, y se infla, ¿no? Empieza a crecer poco a poco, crónicamente, pasan años, ¿no? Incluso compromete hueso, ¿no? Y podemos visualizar que es una lesión extraaxial y que su efecto de masa va a ser de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces, pues esto va a necesitar también una medida quirúrgica, ¿no? Pero al menos no genera tanto edema cerebral agudo, como ven aquí. Aquí se ven las cisuras, ¿no? A pesar de que es un volumen grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que ha ido creciendo lentamente, ¿no? Poco a poco, ¿ya? Aquí tenemos una lesión intraaxial. ¿Cuándo es intraaxial? Cuando ya estamos hablando del mismo cerebro, del mismo tronco encefálico, la misma parte central del eje del sistema nervioso central, ¿no? Y ya estamos viendo aquí una lesión, ¿no? Que está dentro del mismo cerebro, ¿no? El lóbulo frontal y que está cruzando, vean aquí, cruzando hacia el otro lado. Esto es muy típico de los gliomas y más característico de los de alto grado. O sea, esto puede tratarse de un glioblastoma multiforme, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que esta es la tomografía sin contraste, para que vean la diferencia, y esta es la tomografía con contraste, y en la que pues logramos apreciar que esto que está aquí hipodenso, generando edema, es una lesión irregular que no está acá, ¿no? Y que al menos aquí parecía integral esta línea media conteniendo el problema, pero lo contrastamos y ya vemos que el problema está cruzando. Aquí está pasando la captación del contraste hacia el otro lado, ¿no? Y por supuesto aquí se tiñen algunos bordes irregulares, feos, que no son, digamos, bonitos como el meningioma, ¿no? Que el meningioma es redondito, tiene un plano de clivaje que le llamamos, o sea que probablemente la mayoría de los tipos de meningioma, que hay varios también, se pueden operar y separar de la corteza cerebral, y a veces se ve como un cráter la corteza cerebral aplastada, ¿no? Pero después se va a poder recuperar y está íntegra, separada del tumor. En cambio aquí está intrincado. Todo está, las neuronas, los vasos sanguíneos, todo eso está tomado prácticamente, ¿no? Y operar se puede sacar, pero obviamente va a comprometer bastante el parénquima cerebral sano, ¿ya?
Aquí también podemos ver una sin contraste y una con contraste. Ojo, acuérdense la diferencia. Miren, acá se pintan los vasitos, acá no hay. Si acá hay algo pintado es porque es una calcificación. Pero no, esto no parece vaso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí tenemos vasitos sanguíneos, ¿ven? En la de acá también, vean, aquí hay vasitos sanguíneos acá, aquí no hay. Por aquí se pintan, acá no hay. ¿Ya? Entonces acordémonos de eso. Y también aquí pues podemos apreciar de que hay un edema. Miren que la sin contraste con la con contraste, en términos de esta zona, no hay tanta captación, ¿verdad? Sin embargo, por tomografía nos limitamos a ver que esta captación nos dice de que pudiera tratarse de un glioma de bajo grado, de los que no captan contraste tanto como los de alto grado. Entonces, podemos ver en esa situación que el edema que está ahí es digitiforme. Vemos la edematización que está aquí, tiene como deditos hacia afuera, ¿ven? ¿No? Y esto es un edema cerebral que pues se logra identificar y que ya esto nos dice la limitación en este caso de la tomografía para poder estudiar más a profundo este diagnóstico. Y tendremos que pasar a la resonancia, ¿no? En esa situación. Las metástasis, que son pues en el mismo cerebro, ¿no? Como ven aquí, también igual sin contraste, con contraste. Aquí, este corte de acá, y acá se empieza a pintar. Aquí, por ejemplo, vemos una pelotita, pero no se pinta porque es sin contraste, y en la que le pones contraste, se pinta. ¿Ve? Eso es típico también de una metástasis. Y la metástasis, también otra cosa típica que tiene, es que a pesar de ser lesiones bien pequeñas, genera un edema alrededor, bien considerable. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso de lesiones múltiples. Cuando son lesiones múltiples también pues sospechamos obviamente de una metástasis, ¿no? Porque es bien difícil encontrar un tumor benigno que esté en el cerebro en varias partes, ¿no? Separadas al menos, ¿no? Porque el glioblastoma multiforme, les dije, cruza hacia el otro lado, pero es como que se ramifica, crece y avanza conectado a su misma raíz. Pero lo usual que encontremos varias, ya estamos hablando de una sospecha metastásica. Y como miren aquí, este es un tumor que si no es tan grande, pero genera un edema brutal, y este edema está desplazando y colapsando ¿a quién? Al cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo. Y como el cuarto ventrículo se aplasta, ¿quién se empieza a inflar? Los ventrículos laterales, que cuando nosotros veamos esta figura así como la ven aquí, ¿no? Como que de dos manitos así hacia el otro lado, no debería verse. Los cuernos temporales del ventrículo lateral usualmente no deben verse. ¿Ya? Cuando encontremos de que se está visualizando estos cuernos temporales de los ventrículos laterales, es porque está empezando a hacer hidrocefalia. ¿Ya? Eso también es un signo importante. Y después subimos los cortes y miren, ¿ves? Se está inflando el tercer ventrículo redondito, ¿no? Y estos están también empezando a hincharse y generan una reacción de refuerzo periependimario. Se ven un poco negrito alrededor del ventrículo, ¿no? Aparte de lo negro todo que es líquido, afuera hay un poco negro hipodenso, ¿no? Que genera edematización. Entonces, no lo he podido ordenar, lo voy a tratar de convertir en una mnemotecnia, ya se los pasaré por ponencia, pero resumiendo en 7 pasos, no se olviden de cada uno de ellos. Determinar o reconocer, primero, que no sea una resonancia o un PET o una angioten, lo que ustedes están viendo y que es una tomografía. Sin contraste, con contraste, esas diferencias son las que tienen que considerar ustedes bastante para saber qué están viendo y qué es lo que pueden llegar a diagnosticar con ese estudio. Lo otro, el corte, ¿no? A veces ha pasado que se han confundido el coronal con el axial, a veces por el corte quizá inadecuado que se ha hecho a la toma del tomógrafo, pero es algo importante que nosotros recordemos si estamos ante un corte sagital, coronal, axial, y si estamos ante un estudio sin contraste, con contraste, diferente a la resonancia, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Ver los senos venosos.
Los senos venosos, como lo mencioné, pueden confundirse porque son un poquito más hiperdensos en la zona donde están anatómicamente los senos venosos. Por eso tenemos que recordar dónde están, ¿no? El seno venoso longitudinal superior, ¿no? El longitudinal inferior, transverso, llegan a ser una prensa aerófilo por atrás, acuérdense, sus estructuras de drenaje venoso, y también los senos óseos, ¿no? Que son cavidades, ¿no? Que pueden llenarse de moco, como cuando hay sinusitis, ¿ya? Y esto también pueden dar la apariencia, en algunos casos, si el paciente está traumatizado, de que hubiera una fractura, ¿no? Y de que se estuviera metiendo aire, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Observar la estructura parenquimal encefálica. Esto es prácticamente el meollo del asunto, ¿no? Porque en la tomografía uno no la pide para ver hueso, ¿no? O bueno, a veces lo hace cuando no se ve bien en la radiografía. Pero lo principal que te da la tomografía es el aporte de la escala de grises en el sistema nervioso central, en el encéfalo, o sea, en el cerebro, tronco encefálico y cerebelo. ¿Ya? Eso es lo principal. Muchas veces vas a ver la tomografía y de frente te va a jalar el ojo, ¿no? El tremendo hematoma que hay, o la hidrocefalia, o el infarto, la parte isquémica, ¿no? Pero trata de completar la visualización de estos 7 aspectos, ¿ya? Verificar la integridad del hueso. ¿Por qué? El meningioma, por ejemplo, que para ver tumores necesitamos una con contraste, ¿no? Puede comprometer el hueso. Crece la meninge, pero puede agarrar el hueso. Entonces, no es necesario que sean siempre fracturas o sean problemas traumáticos para poder ver completamente la integridad del hueso, ¿ya? Examinar el tamaño ventricular. Esto también, como les mencionaba, es importante porque los ventrículos son los que principalmente se sacrifican ante una hipertensión endocraniana. Cuando hay un derramamiento de sangre y se localiza un hematoma, entonces el ventrículo se reduce, se colapsa, para que pueda dar cabida a este hematoma y no generar aumento de volumen y enclavamiento. Entonces se reduce o se desvía, ¿no? Se sacrifica. Es un buen amigo del ventrículo. Entonces, ese tamaño ventricular nos puede decir en ciertos aspectos que hay alguna patología. El correlato clínico y la edad. ¿Por qué? Porque existen grados de atrofia. Es también identificable, cuando, digamos, puedan ver un poco más de placas tomográficas, se pueden percibir hasta incluso cuál es una placa tomográfica de un paciente de 70 años, de 80 años, que ya tiene un cierto grado de atrofia cerebral, ¿no? Deja más espacio libre, ¿ya? O sea, el cerebro, cual si fuera una pelota dentro de una caja, en un adulto están exactos, la pelota dentro de la caja, ¿ya? Si es que hay edema, la pelota se infla y se estrella contra la caja. Pero en el adulto mayor, esa pelota se ha ido desinflando poco a poco. O sea, el cerebro se ha ido atrofiando y ha ido disminuyendo de tamaño. Por lo tanto, las cisuras interhemisféricas, la cisura de Rolando, de Silvio, las circunvoluciones también se han ido achicando y van a dejar más espacio entre ellas. ¿Y ese espacio se llena con qué? Con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, si tú le remeces a un abuelito la cabeza, le puedes generar un hematoma, sudural, epidural, más sudurales, ¿no? ¿Por qué? Porque estás remeciendo la pelota dentro de la caja, que está teniendo más espacio y que se está impactando en cada remesón que le das. Por eso es que hay pacientes, adultos mayores, que dicen, yo no me he golpeado, doctor. ¿Qué pasó? Que bajaba de la combi, ¿no? La combi frenó y se zamaqueó nada más hacia adelante como si fuera un efecto latigazo, y eso le bastó para generar un hematoma. Entonces, eso es algo importante en la atrofia cerebral y que también nos va a ayudar a identificar en la tomografía, por ejemplo, la edad, lo mencionaba, en los pequeñitos. Los pequeñitos, recordemos que tienen las fontanelas, ¿no? Los recién nacidos, se puede ver la disrupción ósea en ese sentido de las fontanelas que tiene, y también poco desarrollo de las cisuras, ¿no? Porque nosotros vamos adquiriendo las cisuras y las circunvoluciones a medida que vamos aprendiendo cosas y que la edad va avanzando. El pequeñito es como si fuera todo digamos, un cerebro hematizado porque no se ve muchas circunvoluciones y muchas cisuras, ¿ya? El correlato clínico de la edad, ya lo dije, y por supuesto esto que también es fundamental, la línea media, ¿no? La línea media y la simetría. Comparar siempre los lados. Si tú tienes una imagen
lo primero que tienes que hacer es fijarte en el otro lado a ver si no hay algo similar, ¿ya? Desafortunadamente, en caso de aneurismas, a veces hay aneurismas en espejo, ¿no? Pero es algo que tienes que visualizar en la tomografía comparativamente el hemisferio cerebral izquierdo con el hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Para ver si es que hay alguna alteración en ese sentido. Y por supuesto, la línea media tiene la característica de que si hay una medición de antero-posterior mayor y trazas una línea y eso ves que se está desviando el septum pellucidum sobre todo, que es el que te da en el corte axial la identificación de dónde está la línea media, ¿no? Entre ventrículo y ventrículo, si está desviado más de 5 milímetros, pues hay urgencias para atender allí, ¿no? Entonces, a ver, ya como entrenamiento, ¿qué encontramos por acá? ¿Quién me dice que encontramos por ahí? ¿Tienes los micrófonos, por favor? Estarán. Ahí estoy haciendo una medición, por ejemplo, ¿no? Ajá, hay asimetría, ¿no? De este ventrículo con el de acá, ya, correcto. Aquí, por ejemplo, ¿qué ven? Los cuernos temporales, ¿no? Exacto, bueno, ya dijeron hidrocefalia por acá por el Zoom. Y por supuesto, si es que hay esta aparición de los cuernos temporales del ventrículo laterales, estamos hablando de que ya se está instalando una hidrocefalia, ¿no? Si aquí vemos esta simetría y si ven un poquito más cerquita, es una burbuja de aire. Hay más negro que lo que está acá, por ejemplo, ¿ya? Y esto traduce de que este paciente, por ejemplo, ha sido operado de una derivación ventricular en algún momento, ¿no? Y se ha metido un poquito de aire aquí, ¿ya? Entonces, esta hidrocefalia que si bien han diagnosticado, ahí están compartiendo el link, excelente. Han diagnosticado, en algún momento le han tratado con derivación ventricular externa, pues hay que hacer un parámetro de medición, que justamente es el índice de Evans, que mide aquí intertalámico, el grosor entre ventrículo y ventrículo, el más alejado, y sobre el ancho de todo el espesor del cerebro, y lo normal es a 0,3. ¿No? Si tenemos ese índice mayor, 0,5, 0,6, 0,8, estamos hablando de hidrocefalia que está empeorando cada vez más. Sirve para seguimiento, no tanto para diagnóstico inicial, pero sí para seguimiento. Ya, la hidrocefalia comunicante y no comunicante se refiere a qué es la etiología, digamos, que lo produjo. Cuando es comunicante, la hidrocefalia todavía puede seguir sin obstruirse durante dos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y recordemos que allí se van por el agujero de Luschka y Mayendi a los espacios subaracnoideos. Todo ese trayecto no está comprometido en la hidrocefalia comunicante, ¿ya? Y sigue fluyendo, pero sin embargo está dilatado todo el sistema ventricular. En la hidrocefalia no comunicante hay una obstrucción en algún punto de ella. O sea, por ejemplo, un tumor de fosa posterior, ¿no? O te acuerdas que vimos acá, aquí. Esto, por ejemplo, está produciendo una hidrocefalia, ¿no? No comunicante, porque está logrando una no comunicación aquí, en este punto del drenaje, ¿no? En este punto del sistema ventricular. Entonces, ese es el tema con las hidrocefalias. También los derrames cerebrales que le llaman, ¿no? Las hemorragias subaracnoideas intraventriculares pueden obstruir y pueden producir estas hidrocefalias, ¿no? Los parásitos también, las neurocisticercosis, ¿ya? Entonces es importante. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver quién me dice, ¿qué encontramos? Aquí estamos viendo, todo esto es un solo paciente, por si acaso. Les presento todo de un solo paciente, solo que yo le pongo el corte sagital, corte coronal, corte axial en un punto alto y axial en un punto basal, ¿no? Aquí han colocado edema citotóxico, de edema vasogénico, diferencias. Ya. Sí, entonces, aquí, ¿qué vemos? Son dos balas, ¿no? Parecen, ¿no? Pero son hemorragia intraventricular, ¿no? Esta hemorragia intraventricular
está pues en el momento en el que se ha tomado la tomografía de esta manera, ¿no? Probablemente luego vaya a discurrir hacia abajo, ¿no? Y vaya a obstruir inclusive viniendo hasta el cuarto ventrículo, ¿no? Pero es una hemorragia intraventricular que, como está, si se dan cuenta, el ventrículo lateral derecho con el ventrículo lateral izquierdo, ¿a través de qué estructura están conectados con el tercer ventrículo? Con los agujeros, ¿se acuerdan? Los agujeros de Monro, ¿no? Entonces, por ahí se están atorando estas hemorragias, por eso es que no pasan fácilmente hacia acá. Pero después que vayan a pasar, ya esto se va a llenar en el tercer ventrículo de la sangre, ¿no? Y en algún momento acá, por ejemplo, he llegado al cuarto ventrículo, ¿no? Aquí tenemos ya sangradito en el cuarto ventrículo. Entonces, esto de acá, ¿qué podemos encontrar aquí? Y aquí ya hemos pedido al paciente, al ver en una tomografía sin contraste esto, le pedimos una angiotomografía, que implica siempre la angiotomografía ponerle contraste endovenoso, ¿ya? En cambio, en una resonancia, por ejemplo, no necesariamente la angioresonancia necesita un contraste endovenoso. Eso es importante saberlo, porque hay pacientes que tienen un problema renal y no se pueden tomar, por ejemplo, un estudio u otro. Entonces necesitas descartar un aneurisma o una malformación arteriovenosa, y si tú le tomas el angiotem o angiotomografía, o la tomografía, usa un contraste iodado, ¿ya? Y eso es dañino para el riñón, ¿no? O bueno, puede empeorar algunas situaciones que ya existan. En cambio, la angioresonancia puede ser tomada sin contraste, ¿ya? Y tanto cuando inclusive la resonancia utilice contraste en otras situaciones, usa el contraste que se llama gadolinio, ¿ya? Que es diferente, es una sustancia paramagnética. Entonces, aquí este paciente ha llegado por un problema neurológico súbito, hemiplegia, ¿no?, del lado izquierdo, y encontramos esto. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Qué le llamamos? Hematoma o hemorragia intraparenquimal, perfecto. Entonces, intraparenquimal, que invadió al ventrículo, hizo un poquito de hemorragia intraventricular. ¿Qué es lo que produjo eso? ¿No? En un paciente, ¿no?, que tiene, miren, 23 años, ¿ya? 23 años, y que pues a esa edad no tiene hipertensión arterial, ¿no? A pesar de que la localización es por ahí, ¿no? Pero no ha tenido un pico hipertensivo, entonces se le pide una angiotomografía para descartar, ¿qué cosa? Una malformación arteriovenosa, ¿no? No un aneurisma, que también lo pudiera descartar el angioten, pero no sospecho de ello porque no hay una hemorragia subaranoidea, ¿no?, que es diferente. La hemorragia subaranoidea es al aneurisma, como la hemorragia intraparenquimal es a la malformación arteriovenosa, ¿ya? Y a la hipertensiva, ¿no?, a la hipertensión arterial cuando esos, digamos, características tiene el paciente, ¿no? Pero este paciente sin hipertensión arterial ha tenido pues una malformación arteriovenosa, ¿no?, que se rompió y que generó este hematoma intraparenquimal, ¿no? Y aquí vemos otro paciente. No, ese es otro tipo. Ajá. Esas son malformaciones congénitas. Ajá. Este es otro paciente que también tiene una hemorragia similar, solo que en el otro lado. Vean. Entonces, en este lado podemos ver también un hematoma intraparenquimal, esta vez en el lado izquierdo, compromete el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Desvía línea media, miren, desde aquí, donde está la línea, hasta acá, trazan ustedes su línea, y cuando vean aquí la proyección de esa línea, la comparan hasta acá. Este es el septum pelúcido, ¿ya? Entre ventrículo y ventrículo. Entonces, esa desviación, que aquí pasa los 5 milímetros, lo llevó a una actividad quirúrgica, ¿no? Y también, pues, en el angioten, que hace una reconstrucción tridimensional, se encontró esto. ¿Qué es eso? Una malformación arteriovenosa, ¿no? Entonces, esto es lo que produjo que sangrara esta paciente de 21 años, ya que no tenía hipertensión arterial. No, el clipaje es para el aneurisma. Y para la malformación arteriovenosa se hace una microcirugía. También se utilizan clips chiquitos, pequeños para malformación arteriovenosa,
pero no es como que el aneurisma que se le coloca un clip, ¿no? Y con eso lo detienes. Eh, bueno, entonces, también ahora por si acaso hay el tratamiento endovascular, ¿no? Endovascular es ingresar por la arteria femoral, por ejemplo, y llegas por cateterismo hasta el cerebro y le puedes, en este caso de la malformación arteriovenosa, introducir una sustancia que se llama Onyx, histoacril, etcétera, que entra como líquido y se solidifica acá adentro, como que se cementa, ¿no? Y ya se trata desde adentro, ya no por afuera. De igual manera el aneurisma, en vez de cliparlo y hacer la craniotomía para ello, se ingresa también de manera endovascular y se colocan unos coils que vienen a ser como unos fideos metálicos, ¿no? Entre comillas, por hablarlo así, groseramente, pero se depositan adentro de la dilatación aneurismal y ya se obstruye su luz, o sea, para que no se llene de sangre, ¿no? Y de esa manera se trata también. Este es otro paciente de 25 años, que bueno, en este caso ya ustedes ven, ha tenido una extracción ¿no? de la parte de la calota ósea, ¿no? Tiene fractura hasta la parte inclusive ocular, ¿no? Y se amplió más para que pudiera que edematizarse, ¿no? Aquí ya incluso está en una fase en la que ya está bajando su edematización, ¿no? Porque aquí esto estaba hasta afuera, ¿no? Fuerte. ¿Y esto qué cosa es? ¿Son qué? No. Si le pusiéramos las unidades Hanfield, veríamos que no tienen más de 100. ¿No? Tienen, digamos, 30, 40. Entre 40 y 70 que había. Sangre, ¿no? Es sangre. Son, digamos, punteados, moteados, de sangrado, que se llaman contusión hemorrágica, ¿ya? Que son intraparenquimales, pero no se le llama hemotoma intraparenquimal, sino se le llama contusión, en este caso temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlo de los que se originan clínicamente, o sea, espontáneamente, ¿no? Esto ha sido traumático. Entonces, es intraparenquimal, pero se llama contusión, ¿no? Acá también lo vemos, ¿ves? Está dentro del lóbulo frontal. Entonces, y acá tenemos pues la fractura, que esta es una reconstrucción tridimensional que también hace la tomografía, ojo. Entonces, como hablábamos, pueden coexistir hematoma subgaleal, hematoma epidural. Hace un momento les enseñé uno que tenía hematoma subdural y epidural juntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos ya que este desplazamiento hace que estos estén, de aquí trazan ustedes su línea, desde aquí hasta acá. Y si vemos que por aquí más o menos, de aquí hasta acá, hay un desvío de línea media, ¿ven? Entonces, en ese desvío de línea media, pues se visualiza cuánto es lo que mide, ¿no? Y evaluamos el grado de hipertensión endocraniana que pueda tener, ¿no? Entonces, pueden haber dos entidades, ¿no? Que, ya que, por ejemplo, si estuviera esta solita, desviaría la línea media para allá, ¿cierto? Si estuviera esta solita de acá, desviaría la línea media para allá, ¿correcto? Pero como tenemos a ambas, las líneas medias se mantienen en su sitio, ¿ven? ¿No? En algunos casos, ¿no? En algunos casos, si esto, por ejemplo, fuera un volumen más pequeño, pudiera dejarse electivamente, o sea, de manera, digamos, indicada, el manejo conservador, ¿no? Pero este volumen sí es grande, es como para hacerle una cirugía en ambos lados, ¿no? Evacuar las dos cosas. Pero preferiblemente al mismo tiempo, porque si tú descomprimes uno solo, el otro se viene para acá y a veces genera ese tipo de problemas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el tema es que cuando, por ejemplo, el paciente se golpea por aquí, ¿no? Aquí hay un contragolpe y en ese contragolpe se choca contra las espículas óseas que hay ahí y se generan hematomas y también en la misma zona, por ejemplo, es un epidural. El epidural generalmente está asociado a fracturas, ¿ya? Y la fractura es la que plica a la arteria meningia media, ¿no? Entonces se genera allí el problema y aparte por contragolpe el subdural en el otro lado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos más bien un hematoma, ¿no? Que vean esta contextura, ¿no? Y tenemos el edema, ¿no? Ambas, tanto el hematoma como el edema, hacen que se desvíe la línea media para allá, ¿no? Entonces, este paciente necesita una cirugía urgentemente para contrarrestar la desviación de línea media y reponerla a su sitio,
¿no? Y evitar pues de que se enclave, ¿ya? Cuando tenemos un desplazamiento de línea media así tan intenso, como les mencionaba, se compromete el tercer nervio craneal y se produce la midriasis de ese lado, produciendo una anisocoria, ¿no? Y esto es algo típico también. Esto es, por ejemplo, una lesión, ¿no? Que dice que difunde con edema, tiene un subdural frontotemporal izquierdo, acá. No se ve bien, pero aquí hay un hematoma subdural frontotemporal izquierdo. ¿Y hacia dónde ven ustedes la desviación? ¿O está exacta? ¿Hacia dónde se va? ¿Derecha o izquierda? Ojo, en tomografías no pueden dejar de saber eso. Esta es la izquierda y esta es la derecha, ¿ya? Igual en resonancia, igual en la parte cerebral, en todo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una desviación hacia la derecha, ¿ya? A pesar de que hay más volumen agudo en el lado derecho, justamente, ¿ya? Pero como la desviación es la que nos indica el lado, el lugar que hay que tratar generalmente, ¿no? Es este lado el que se ha operado y se ha abierto así, ¿ya? Y estamos viendo que la dura madre encima no había problema, sino que está debajo de la sangre. Lo ven acá, ¿no? Está negro. Se ve contenido de sangre ahí adentro. Entonces, esto es un hematoma subdural, ¿no? Que estaba acá y que se ha hecho una craniectomía, en este caso descompresiva, porque no es el objetivo evacuar el hematoma, sino descomprimir, ¿ya? Se descomprime, se hace una craniectomía descompresiva, o que también le llaman hemicraniectomía, grande, para que esto pueda inflamarse, hincharse luego, ¿no? Y la línea media se restituya, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos 9.5 de un hematomite epidural en el lado derecho, ¿no? Esto, por si acaso, es como ya se ha cerrado la dura madre, queda un poco de parénquima que está intentando salir, ¿no? Y este hematoma epidural lo están controlando ¿con qué? Con ecografía, ultrasonido, ¿no? Y si lo equiparan, aquí está la tomografía con 7.9 milímetros y aquí está la ecografía con 7.5 milímetros, este es el hematomita, justo como está acá, ¿no? Obviamente, ¿desde dónde están haciendo esta ecografía? Desde acá, ¿cierto? Están poniendo el transductor aquí, ¿no? Por la piel, donde no hay hueso, porque no podrían hacerlo por acá, ¿cierto? Porque el hueso nos lo obstruiría, no nos dejaría. Entonces, desde acá se viene la sonda sonora y se evalúa esto, ¿no? Usualmente con un transductor convexo. Entonces, y acá el control de días después, acá dice 3 días después, ¿no? Ya se visualiza que ha bajado a 6 milímetros. Y aquí también, por ecografía. Entonces, en pacientes craniectomizados que no tienen esa parte de la calota ósea y se puede utilizar ultrasonido y obviamente se está capacitado o se puede aprender para utilizar esta herramienta ultrasonográfica, le aporta un montón para todos los aspectos, tanto para el gasto del paciente, como para el gasto del Estado, como para la irradiación tremenda que da una tomografía, ¿no? En cambio, con un ultrasonido es un poco más inocuo, ¿no? Y se puede practicar también sin tener que movilizarlo al paciente al tomógrafo también, que es algo pesado, ¿no? Entonces, esto es un artículo que acá también se los he colgado, y es cuando se los comparto a ustedes, ingresan y lo leen, ¿no? Pueden chequearlo ahí. Se hace en varios países ya. No es un intrusismo del neurocirujano a radiología. Lo que justamente mencionaba es que tenemos que utilizar las herramientas, ¿no? Que están disponibles y que sean en beneficio del paciente, ¿no? Para poder brindarle la mejor atención y la menos agresiva o la más inocua, ¿no? La más adecuada. Entonces, a través de estos entrenamientos y la utilización inclusive de ecógrafos intraoperatorios, ¿no? Se están avanzando en algunas varias especialidades, ¿no? Lo otro que también no pueden dejar de recordar es que la tomografía, en la variante de angiotomografía, nos da la vasculatura, ¿no? Toda la arbolización vascular, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la arteria cerebral, la arteria carótida, primero que llega, se divide en cerebral media, cerebral anterior, ¿no? Ven acá, ¿no? Acá por atrás está llegando la basilar, que se divide en cerebral posterior para los dos lados.
Aquí está ya regresando, miren, aquí está más clarito, el seno venoso longitudinal superior, ¿no? Longitudinal inferior, por acá está el transverso, acá está la prensa de aerófilo, aquí lo vemos desde un punto de vista, digamos, superior, desde una vista superior, ¿no? El polígono de Willis, ¿no? Por acá entra la carótida, cerebral media, cerebral anterior, la otra carótida, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior aquí, ¿no? Y acá por abajo el sistema vértebro-basilar, que las dos vertebrales se fusionan en la basilar se divide en cerebrales posteriores y las comunicantes que vienen por aquí, ¿no? Aquí también lo tenemos en tridimensional. Y este es un paciente, pues, no se ve tan claro que, por ejemplo, aquí, para identificar aquí, tendríamos que ya, pues, ver un poco más de pacientes frecuentes, ¿no? Aquí se ve una dilatación, ¿ven? Esta dilatación corresponde a esto que se encontraba acá, que es un aneurisma, ¿no? Entonces, este paciente necesita un clipaje aneurismal o tratamiento endovascular, pero ya se hace el diagnóstico a través del angiotensin, ¿no? Esta es también la reconstrucción tridimensional ósea, que también te la da la tomografía, ¿ya? Para que veas el grado de aplastamiento craneal, ¿no? Ven aquí, y podemos visualizar este desprendimiento, por ejemplo, ¿no? Aquí el bómer cigomático se ha roto, está prácticamente deformando la caja orbitaria, ¿no? Y esto de acá que ya lo van a ver más con el doctor Abanto, que va a ayudarnos en la parte de tomografía craneal desde el punto de vista de enfoque de casos neurológicos, ya que ven más infartos, que inclusive aquí, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea se pide panangiografía porque justamente se sospecha de un aneurisma, ¿no? Entonces, el examen o estudio gold estándar es la panangiografía digital de encéfalo. Ya, lo que pasa es que es un estudio invasivo, ¿no? Tiene que ingresarse como si fuera, les explicaba, a la embolización o a través de la arteria femoral en una sala de operaciones, ¿no? Con un arco en C o un angiógrafo para poder inyectar contraste mediante una cateterización hacia el cerebro, ¿no? Y ahí se visualiza y se toma fotos con el arco que da vueltas alrededor de la cabeza y se toman todas las imágenes necesarias, ¿no? Esto nos da más luz de la parte, digamos, del llenado o recorrido de las arterias adentro del cerebro. En cambio, la angioten, claro, por eso es el gold estándar, nos ve digamos, la patencia, lo interno de los vasos sanguíneos, ¿no? En cambio, el angioten es un estudio no invasivo, que es simplemente tomar una tomografía, ¿no? Pero sí con contraste, ¿ya? En la cual se reconstruye tridimensionalmente por computadora, por digitalización, también la armonización de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero no es, pues, digamos, es como verlo por afuera, ¿no? Es como que tú veas la manguera por afuera. No ves si por adentro está siendo fluyente o no, o si tiene una pared delgadita, o si tiene una luz totalmente percibible, ¿no? Perceptible. Entonces, el angioten te puede generar imágenes como esta de acá. ¿Dónde está? Ahí está, esta. Este es un angioten, ¿no? En cambio, la panangiografía no la he traído ahora porque, bueno, no era el tema, es distinta, ¿no? Es blanco y negro, tiene la inyección, se hace el contraste y se toman fotografías en todos los ángulos, ¿no? ¿Ya? Pero sí, el gold estándar para las enfermedades digamos, vasculares cerebrales es la panangiografía digital del encéfalo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si ya nadie tiene más consultas, a ver, ¿cómo se puede hacer el test isquémico? El SB isquémico versus el hemorrágico. Bueno, hablando groseramente, ¿no? El SB isquémico es hipodenso, o sea, negro, ¿no? Y el SB hemorrágico es hiperdenso, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se ve tan así. Por ejemplo, aquí no todos podrían decir que esta zona está llamativamente hipodensa, ¿no? Como acá. Acá sí.
Acá sí nadie va a decirte pues que esto es hiperdenso, ¿no? Ni que siquiera isodenso. Pero aquí algunos lo pueden catalogar como que isodenso, como que todavía no está definido, ¿no? Pero sin embargo los neurólogos esto que te lo sacan y te dicen esto de aquí ya se está infartando, ¿no? Inclusive desde antes que se vea de esta manera, ¿no? Lo típico en una hemorragia, o mejor dicho, un DSB hemorrágico, pues obviamente es que al haberse derramado sangre fuera del recorrido vascular, ¿no? Se ve hiperdensa esa sangre que se ha salido, ¿no? Entonces, la hiperdensidad es la que nos caracteriza al SB hemorrágico y la hipodensidad al SB isquémico. Pero ojo que también el SB isquémico puede convertirse en hemorrágico, ¿ya? Entonces, dentro de esta territorialidad que vemos aquí, por aquí puede haber una manchita blanca, por ejemplo, ¿ya? Es un SB isquémico con una conversión hemorrágica, ¿ya? No es que es una hemorragia parenquimal y que el resto se ha infartado, ¿ya? Es al revés. Entonces, eso sí también alguna vez me preguntaron, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo bien detallado. Sobre la escala de Fisher es para las hemorragias oranoideas. La escala de Fisher es las hemorragias oranoideas que justamente nos valora el grado de afectación dentro de la tomografía, ¿no? Es una escala tomográfica. Ya va del 1 al 4, la 1 todavía la tomografía está, digamos, casi normal o normal, ¿no? En la 2 podemos localizar una hemorragia pequeña que se visualiza por las cisternas. En la 3 podemos ver una compactación como una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Y en la 4 ya ha ingresado a ventrículo, ¿no? Esa es la clasificación de Fisher. Y que por supuesto también ha tenido sus adaptaciones, ¿no? Ha tenido adaptaciones a lo largo del tiempo. No, Handhest es también para hemorragia oranoidea, pero no es tomográfica, es clínica, ¿no? Es de acuerdo a cómo está el paciente clínicamente, ¿no? Pero ambas son, cuando pones un diagnóstico de hemorragia oranoidea, Handhest tanto, Fisher tanto. Es importante. Bien, entonces, la última pregunta. Los exámenes de los talleres anteriores ya no se pueden dar porque han sido diseñados para el momento en el que se ha hecho la transmisión. Se las podemos compartir como para que las tengan claro, ¿no? Para que la puedan ver cómo son las preguntas y cuáles fueron la información que se compartió, pero ya no vale para poder generar la participación. Bien, porque tiene una, digamos, catalogación y tiene una situación en la que se activa y desactiva, ¿no? Entonces ya cuando pasa un tiempo ya está desactivado para que no puedan ingresar.